way too big for a human. Hay lugares en el planeta tan profundos, tan oscuros y tan indiferentes a la vida humana, que un solo error basta para convertir una simple expedición en una tragedia irreversible. En esas profundidades, donde no llega la luz, donde el aire se agota y donde el silencio parece tener peso propio, algunos exploradores han encontrado descubrimientos que jamás olvidaron y otros, simplemente, nunca volvieron. Desde cuevas tan estrechas que pueden aplastarte vivo, hasta abismos submarinos donde la presión podría partir un cuerpo en segundos, estos lugares esconden historias reales de terror, valentía y obsesión. Historias de aventureros que se adentraron confiados y terminaron enfrentándose a peligros que ningún entrenamiento puede prever. El 6 de mayo de 2019, el youtuber Connor Kelly publicó un vídeo en el que se lo veía explorando una mina de oro McCoy abandonada en el desierto de Nevada. Sin embargo, lo que debía ser simplemente una aventura entretenida junto a su familia terminó convirtiéndose en una vivencia inquietante, una de esas que probablemente permanezcan en la memoria del grupo por el resto de sus vidas. La exploración comenzó de manera bastante normal, con todos manteniendo silencio para evitar provocar un derrumbe accidental, tal como indicaba el texto que colocaron en pantalla. Pero después de aproximadamente 1 minuto y medio avanzando cada vez más profundo en la mina, Connor notó algo extrañamente reflectante en el camino. Do you see that reflection? I'm trying to... Oh. Oh, Jesus, what? It's shoe. Oh, Look, is that like a fossil? Dead animal or human? okay. Wait, don't move, Wyatt. Lo que descubrieron brillando frente a ellos resultó ser un zapato, situado entre muchos otros que formaban un enorme montón, con huesos dispersos al azar por todo el lugar. Actually, there's quite a few bones in this. Lo que volvía aún más extraño aquel montón era la enorme variedad de calzados que lo componían. Muchos eran claramente muy modernos, mientras que otros correspondían a modelos lanzados hacía más de 30 años. ¿Cómo podía una colección tan aleatoria de zapatos terminar dentro de una mina de oro abandonada en medio de la nada? La situación se volvió todavía más sombría cuando el grupo avanzó más profundo en la cueva y encontró un conjunto de huesos, entre ellos una columna vertebral relativamente completa. So this is water flows. It is gonna be great. So we can't trust this. Para este punto, el grupo ya se sentía cada vez más inquieto por aquellos hallazgos perturbadores, lo que los llevó a abandonar la cueva lo más rápido posible. Y ahí mismo termina el vídeo original, sin brindar ninguna explicación ni ofrecer una conclusión. Connor no añadió información extra en la descripción ni en los comentarios. Publicó 4 vídeos más después de este, pero ninguno incluía novedades sobre aquel inquietante descubrimiento. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo? Una de las primeras ideas que surge es que la mina haya funcionado como un lugar donde un asesino serial dejaba sus pertenencias, lo cual explicaría tanto los zapatos como los huesos. Un comentario muy destacado en el vídeo respalda esta teoría, señalando: si alguna vez escuchaste los vídeos de Missing 411, sabrás que los zapatos son un elemento clave en casos de personas desaparecidas o secuestradas. Esto me heló la sangre. Y es cierto. Un análisis estadístico de los datos de Missing 411 revela que más del 15% de los casos involucra calzado ausente. Sin embargo, esta hipótesis no resulta del todo convincente. Para empezar, no pude encontrar ningún reporte periodístico relacionado con este misterioso montón de zapatos, lo cual es extraño, ya que, por la cantidad de calzados, ese supuesto asesino habría tenido cientos de víctimas. Si ese montón estuviera ligado a una historia tan violenta, probablemente habría llamado la atención de los medios. Más importante aún, muchas personas en Internet coinciden en que los huesos mostrados en el vídeo no son humanos. El propio grupo en la grabación llega a la misma conclusión cuando observa los restos por primera vez. No, it looks like a cow or a horse. Way too big for a human. En pocas palabras, la posibilidad de que esto sea una cueva usada por un asesino serial para guardar trofeos es muy baja. Pero,
Considerando los huesos de animales esparcidos por la zona, es factible que haya sido un punto donde un depredador, como un puma, llevaba su alimento. Aunque eso podría justificar los restos óseos, no aporta ninguna explicación para el enorme montón de zapatos. Una teoría que no he visto que nadie mencione es que los zapatos pudieron terminar allí a causa de inundaciones. La mina McCoy, donde se filmó el vídeo, está ubicada en el condado de Lander, y según lo que pude encontrar, esa región es bastante propensa a anegamientos. Así que es totalmente posible que alguien haya tirado su colección de zapatillas en medio de la nada para deshacerse de ella, y que la lluvia las arrastrara hasta el interior de la mina abandonada. Un puma podría haberse instalado allí más tarde, lo que explicaría los huesos. La única evidencia que respalda esta idea es que el suelo en la parte más profunda de la mina está extremadamente húmedo y presenta marcas de flujo de agua que entran al lugar. Más allá de eso, todo es mera especulación. Dicho esto, otra explicación posible tanto para los huesos como para los zapatos es que Connor los haya colocado allí él mismo con la intención de crear un vídeo viral. Algunas personas en internet han notado que los huesos del vídeo están demasiado limpios para ser restos dejados por un depredador dentro de una cueva embarrada. Otros incluso señalan que ciertos huesos parecen ser piezas inorgánicas fabricadas. Otro detalle inconsistente en el vídeo de Connor es que él y su grupo repiten que todos los zapatos del montón son talles de niño, no hay zapatos de muñeca ni nada similar. Incluso lo mencionó en el título del vídeo, que decía, zapatos infantiles y huesos encontrados en mina abandonada. Y aunque eso convierte una situación ya inquietante en algo todavía más perturbador, simplemente no es cierto, hay muchos zapatos de tamaño adulto visibles en la pila. Lamentablemente, dudo que alguna vez sepamos con certeza lo que ocurrió allí. Han pasado 6 años desde que el vídeo fue publicado y, como mencioné antes, Connor desapareció por completo de internet desde entonces. Action Adventure Twins es un canal de YouTube administrado por los hermanos James y Edward. El dúo lleva explorando cuevas estrechas y peligrosas desde comienzos del año 2020, pero a pesar de la experiencia que han acumulado juntos, uno de ellos estuvo a punto de perder la vida en el año 2022. En enero de ese año, ambos decidieron adentrarse en la conocida Cueva Petillon, ubicada en Georgia. Ya habían recorrido varias partes de este laberinto en múltiples ocasiones anteriores e incluso habían encontrado una cascada subterránea en una de sus expediciones. En pocas palabras, se sentían bastante seguros de su capacidad para orientarse dentro de esta cueva. Pero, a diferencia de sus aventuras anteriores, esta vez iban a enfrentarse a una de las secciones más difíciles, cuyo nombre describe perfectamente la experiencia, Nervous Breakdown, llamado así por el estado en que suelen quedar los espeleólogos al atravesarlo. Todo comenzó como habían previsto, con ambos avanzando por la entrada angosta y claustrofóbica para llegar al primer espacio amplio dentro de la cueva Petillon. Whoa, entrance room. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la cueva comenzara a estrecharse nuevamente, obligando a ambos a comprimirse para pasar por conductos diminutos. Pero eso era solo el comienzo. Tras unos 25 minutos arrastrándose por espacios cada vez más ajustados, llegaron al primer gran obstáculo, una sala embarrada con un orificio angosto y empinado en el centro. Tenían que bordear ese hueco con extremo cuidado para seguir avanzando. Un solo resbalón significaba caer dentro de la abertura y posiblemente sufrir heridas, y debido a la falta de apoyo seguro alrededor, habría sido casi imposible que el otro lograra sacarlo. Después de superar este desafío, finalmente alcanzaron la entrada a Nervous Breakdown. Lamentablemente para ellos, las cosas no pintaban bien. El área que rodeaba esa entrada se había derrumbado tiempo atrás, lo que dificultaba identificar el camino correcto. Tras examinar la zona un rato, Edward logró encontrar la abertura real y se mostró entusiasmado por entrar. Estaba sinceramente ansioso por descubrir qué había allí abajo y comenzó su descenso, dejando a su hermano atrás por si algo salía mal. Lo que no sabía era que estaba a punto de tomar una de las peores decisiones de su vida, porque después de descender durante unos minutos, Edward llamó a su hermano y solo recibió como respuesta un absoluto silencio. I found a rope.
I don't hear James anymore. Uh-oh. En otras palabras, Edward ahora estaba perdido en una zona desconocida de la cueva, sin ningún modo de comunicarse con su hermano. Al principio intentó mantener la calma y siguió descendiendo con la esperanza de encontrar a James pronto. Sin embargo, después de permanecer separados por más de 30 minutos, la realidad comenzó a pesarle. Sabía que entrar en pánico era la forma más rápida de empeorar una situación ya complicada, pero a estas alturas no podía evitar sentir una inquietud cada vez mayor. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. We should have never split up. Después de llamar a James una y otra vez sin obtener respuesta, decidió desandar su camino para intentar regresar. Lamentablemente, había subestimado la complejidad del laberinto al que estaba por adentrarse. Cada dirección parecía idéntica, los pasajes estrechos y las paredes irregulares hacían imposible distinguir por dónde había venido. Para colmo, su situación empeoraba con cada paso. Si elegía el rumbo equivocado, podía quedar atrapado en un conducto demasiado ajustado como para salir, o aún peor, caer en un desnivel oculto. Esta es la esencia del verdadero terror en la espeleología. Incluso sin lastimarse, podía terminar vagando sin rumbo hasta que su cuerpo cediera por el agotamiento, dejándolo sin vida en una grieta fría y rocosa. Las imágenes del descendiendo emocionado por la entrada de Nervous Breakdown podrían haber terminado con la cámara registrando su caída hacia la confusión, el miedo y, eventualmente, el silencio. Afortunadamente, esa no fue la conclusión de su historia. Tras avanzar en círculos durante un tiempo, Edward logró divisar un pedazo de cinta que había visto en su camino de bajada. Oh. The tape. Yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh, yeah. This has got to be the way. I'm getting close. James! Still nothing. Este indicio inesperado resultó ser exactamente lo que necesitaba. Le permitió orientarse nuevamente y, por fin, avanzar en la dirección correcta. Finalmente, escuchó el mejor sonido que podía oír en ese momento. James! Oh! You're over here? Oh! Dude. This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Los dos permanecieron juntos durante el resto de la expedición y lograron salir con vida sin sufrir heridas de consideración. Continúan explorando cuevas en YouTube, aunque ahora lo hacen con muchísima más precaución. En enero del año 2014, un grupo de exploradores decidió enfrentar la cueva Lostión, ubicada en Lancashire, Inglaterra. Se trata de una extensa red subterránea que alcanza casi 3 millas de longitud, o aproximadamente 4,8 kilómetros. La sección más profunda conocida desciende hasta unos imponentes 690 pies, equivalentes a 211 metros. La mayoría de los integrantes llevaba años practicando espeleología y, como muchos otros en este ámbito, tenían bastante confianza en sus habilidades. También habían investigado previamente y trazado su ruta con antelación. Pero la realidad de las cuevas es que, cuando algo sale mal, ningún nivel de preparación garantiza la seguridad. Incluso los exploradores más experimentados y meticulosos pueden verse envueltos en situaciones aterradoras, que fue exactamente lo que le ocurrió a uno de los integrantes del grupo, llamado Bob Johnson. La expedición avanzaba sin complicaciones al principio,
con el equipo utilizando el material que habían llevado para continuar de forma segura. Eso cambió cuando llegaron a un tramo conocido como The Tube. Era un sector inusualmente angosto que obligaba a los espeleólogos a arrastrarse boca abajo, y para empeorar todo, estaba parcialmente cubierto de agua, lo que dificultaba tanto la visibilidad como la respiración. A pesar de estas duras condiciones, el grupo decidió continuar. El miembro más delgado pasó primero y logró cruzar al otro lado sin mayores problemas. El siguiente, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Se trataba de Bob Johnson, el hombre mencionado anteriormente. Su avance inicial por el tubo parecía prometedor, aunque ya venía teniendo dificultades incluso en las secciones relativamente más amplias del pasadizo. Logró avanzar hasta la parte más angosta de ese tramo traicionero, pero ahí fue donde su suerte se acabó. Estaba completamente atascado desde la cintura hacia abajo, y cualquier intento de liberarse solo empeoraba la situación. Quedar atrapado en una cueva estrecha como esta es extremadamente estresante por sí solo. Las paredes se te cierran encima y cada movimiento parece empujarte más dentro del espacio reducido. Empieza a aparecer el pánico cuando te das cuenta de lo poco que podés maniobrar, y con cada intento fallido de liberarte, el miedo se intensifica. Pero como si el espacio claustrofóbico no fuera suficiente para acelerar su corazón, Bob ahora tenía que enfrentarse a algo muchísimo más aterrador: el agua que corría rápidamente. El agua hace que cualquier exploración de cuevas sea 10 veces peor. En una cueva seca, incluso si estás atrapado, todavía tenés tiempo para pensar y planear cómo salir. Pero cuando el agua empieza a subir, la situación pasa de mala a directamente amenazante para la vida. La sensación del agua subiéndote alrededor en un espacio ya de por sí claustrofóbico es una pesadilla. El verdadero peligro del agua, sin embargo, es que solo tenés unos pocos minutos antes de que el ahogamiento se convierta en una posibilidad real. Bob sabía muy bien esto. Hizo todo lo posible por liberarse, pero el agua estaba llenando su traje rápidamente, haciendo que fuera aún más difícil atravesar el pasaje. Cuando todo parecía perdido, uno de los miembros tuvo una idea que terminó salvándole la vida. En lugar de empujarlo hacia adelante, los que estaban detrás intentaron tirar de él hacia atrás, y funcionó. Bob finalmente estaba libre, aunque sus problemas no habían terminado. Más tarde reveló en un comentario que él y los dos miembros que lo habían tirado hacia atrás tuvieron que arrastrarse durante otras 3 horas para salir de la cueva por una salida diferente. Este incidente también lo dejó tan traumatizado que ni siquiera puede ver este vídeo sin ponerse ansioso. Por lo que pude encontrar, redujo muchísimo sus exploraciones en cuevas y adoptó un pasatiempo mucho más seguro: el ciclismo. Y ahora, al parecer, está perfectamente bien. El 7 de septiembre de 2024, el canal de YouTube Action Adventure Twins publicó un vídeo explorando una cueva misteriosa que alguien había encontrado en su propiedad. Este es el mismo canal del que hablamos antes, donde los dos hermanos se separaron y casi perdieron la vida en la cueva Mike. Desde entonces han aprendido la lección y se acercaron a esta con mucha más precaución. Pero con una entrada tan peligrosa como esta, incluso las mejores precauciones podrían no haber sido suficientes. Alright, so the guy dropped us off halfway up the hill, and he doesn't know anybody who's been down this thing, but we're at the cave. He says he threw a rope down it with a rock and it was 200 feet deep before it stopped. So we got this stick here. We're gonna see if our rope reaches. It's still... Oh, you were right, it kept going. Solo esto basta para aterrar a la mayoría de la gente, con una persona diciendo: este canal me ha dado un miedo nuevo sobre caminar en el bosque. El hecho de que puedas simplemente resbalar y caer por un agujero así es una locura. Ahora,
Cada vez que voy a cualquier lugar, me pregunto cuántos vacíos enormes hay justo debajo de mis pies en los que podría caer en cualquier momento. Pero eso no detuvo a Edward y James. Rápidamente aseguraron su cuerda a un árbol cercano y comenzaron a descender en la empinada cueva. Lo que encontraron dentro no fue menos que impresionante. Esa pequeña abertura daba paso a un vasto abismo. Oh, wow. Yeah. This is a big one, man. That's comforting. Human bones, huh? Look how big they are. Dude, look behind you. There's like a little shrine of them. There's like, oh, that's a cranium. Dude, is that a human? Nah, I don't know. It's awfully round. Yeah, that looks human, man. That doesn't necessarily make, I don't know. I'm not a bone expert. Desde allí continuaron explorando la cueva, que se hacía cada vez más grande cuanto más avanzaban. También descubrieron equipo de espeleología antiguo, como cuerdas y arneses ya asegurados a las paredes, un detalle que solo profundizaba el misterio alrededor de los huesos que habían encontrado antes. Si realmente pertenecían a una persona, como sospechaban, era posible que hubieran sido de un explorador anterior. Probablemente este explorador sufrió un accidente y murió dentro de la cueva sin lograr salir jamás. En su camino hacia adentro, se habían encontrado huesos dispersos justo debajo de la entrada. Esos probablemente eran restos de personas que habían caído accidentalmente en el agujero, que por lo demás parecía inofensivo. Sin embargo, los huesos que encontraron más adentro estaban demasiado lejos de la entrada como para haber pertenecido a alguien que simplemente se cayó. También era posible que esos restos fueran de la víctima de un asesino perturbado, alguien que hubiera quitado la vida a una persona dentro de la cueva o quizá la arrojó al agujero y luego arrastró el cuerpo más adentro. Algunas personas, de todos modos, no estaban convencidas y acusaron a los hermanos de haber fingido todo, especialmente porque la manera en la que Edward y James manipularon algunos restos parecía demasiado casual. Dicho esto, aunque no es raro que algunos youtubers fabriquen hallazgos así para lograr un vídeo viral, este resultó ser real. El vídeo recibió varios comentarios de expertos confirmando que los restos eran auténticos y humanos, con una persona diciendo: "Mi novia y yo estamos mirando desde Canadá, ambos somos paramédicos. Definitivamente un fémur humano y un cráneo humano". Pero esto abrió una pregunta aún mayor: ¿cuándo murió la persona dueña de esos huesos? Si había desaparecido en las últimas décadas, este descubrimiento podría incluso resolver un caso sin resolver. Decidí contactar a los Action Adventure Twins para ver qué tenían para decir o si habían hecho algún reporte a la policía. Y sí, terminamos contactando a las autoridades sobre los huesos. Determinaron que eran humanos y, aparentemente, pertenecían a un nativo americano que o bien resbaló y cayó en la cueva, o fue arrojado allí después de muerto, y tienen 2000 años de antigüedad. Si bien esto descartaba la posibilidad de que pertenecieran a alguien reciente, la desesperación de quien terminó en esa cueva hace 2000 años es igual de imposible de ignorar. Probablemente cayó en la cueva, logró sobrevivir a la caída, y terminó muriendo de hambre mientras buscaba una salida. El 28 de octubre de 2004, David Yon Chow, un piloto australiano de aerolínea y buzo de alto nivel, rompió el récord mundial de la inmersión exitosa más profunda de la historia. Alcanzó una profundidad de 270 metros en Busman Sole, una de las cuevas de agua dulce más profundas del mundo. El propósito de esa inmersión era únicamente romper el récord. Sin embargo, cuando llegó al fondo, encontró algo que lo dejó paralizado. El cuerpo de Deon Dreyer, un buzo de 20 años que había muerto en esa cueva 10 años antes. Como los cuerpos humanos comienzan a hundirse a cierta profundidad, el de Deon nunca volvió a la superficie. Y dada la dificultad extrema de bucear tan profundo, cualquier plan para recuperar su cuerpo había sido descartado en su momento. Sin embargo, se había instalado una placa conmemorativa en su nombre cerca del punto de buceo, razón por la cual Dave sabía exactamente lo que estaba viendo. Después de observar el cuerpo a la luz por unos segundos, Dave inmediatamente se acercó e intentó recuperar a Deon. Pero, después de una década bajo el agua, los tanques estaban completamente atrapados en el lodo. Más importante aún, David ya había pasado demasiado tiempo a esa profundidad. Quedarse más significaba morir.
Así que decidió atar una línea al cuerpo de Deon y regresar a la superficie con la nueva información. And when I saw the body over to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it. And by then I was, well, we won't discuss that. So I just left my line. La noticia del hallazgo del cuerpo de Deon se difundió rápidamente, culminando en que Dave hablara con los padres del joven y les prometiera recuperarlo. Tras un par de meses de preparación, la siguiente inmersión se programó para el 8 de enero de 2005. Lamentablemente, el intento heroico de Dave por darle cierre a la familia de Deon terminó en una catástrofe mucho peor de lo que cualquiera podía haber imaginado. El cave diving, es decir, la exploración de cuevas submarinas, es muchísimo más peligroso que la espeleología común. Los buzos deben controlar sus niveles de oxígeno en todo momento, evitar formaciones rocosas afiladas, orientarse en un entorno mucho más oscuro, porque incluso las linternas más potentes pierden eficacia bajo el agua, y asegurarse de no perderse. Al sumar la presión gigantesca de 270 metros de agua sobre la cabeza, se convierte en un desafío casi imposible, uno que solo unas pocas personas en el mundo pueden superar. Por eso todo tenía que salir perfecto para que la operación de Dave funcionara. Trabajó con buzos policiales, el ejército y médicos para asegurarse de que nada fallara, y planificaron la inmersión segundo a segundo. Según el plan, Dave usaría la línea que había atado la primera vez para llegar al cuerpo de Deon. Tras cortarlo del fondo y colocarlo en una bolsa especial, comenzaría su ascenso. Ese ascenso debía durar unas 12 horas para evitar la descompresión. Por eso, en vez de sostener el cuerpo todo el tiempo, Dave se lo entregaría a su amigo de toda la vida, Don Shirley, a 220 metros. Don, a su vez, lo pasaría a los buzos de apoyo ubicados a distintas profundidades, y además vigilaría a Dave por si surgía algún problema. Pero nada salió como estaba planeado. 1 hora y media después de comenzar la inmersión, el equipo en superficie recibió un mensaje inquietante de los buzos de apoyo. No habían visto ninguna actividad ni de Dave ni de Don. Poco después llegó otro mensaje, esta vez de Don. Estaba viendo a Dave a lo lejos, y Dave no se estaba moviendo. Mientras ese mensaje subía a la superficie, Don trató de llegar hasta él. En el intento superó su profundidad objetivo, lo que hizo que el controlador de su rebreater implosionara. Eso lo dejó sufriendo envenenamiento por oxígeno, y empezó a vomitar, a 220 metros bajo el agua. Afortunadamente logró aferrarse a la línea, y eventualmente fue sacado del agua aún con vida. Dave, sin embargo, no lo logró. Pero cuando los equipos de rescate recuperaron su cuerpo, hicieron un descubrimiento impactante. El cuerpo de Deon también estaba unido a la línea de recuperación. Tras la recuperación, los investigadores revisaron la grabación de la cámara impermeable montada en la cabeza de Dave. Esto es lo que muestra. Aunque aclaro que no pude encontrar el metraje crudo, la única versión disponible está narrada por el propio Don, su amigo, que casi muere tratando de salvarlo. La grabación muestra a Dave siguiendo la línea para encontrar el cuerpo de Deon e intentando meterlo en la bolsa. Ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. El cuerpo de Deon, inesperadamente, ya no estaba firme en el barro, sino completamente suelto, moviéndose sin control. Dave intentó cumplir su misión de todos modos, pero terminó enredándose en la línea. La línea se enreda por todos lados porque el cuerpo flota. Nada está fijo. Todo se mueve. La luz se engancha. Intento moverla. Aún tengo buena luz. Todo ese esfuerzo lo llevó a descuidar sus indicadores, lo que provocó que Dave comenzara a sentir los efectos de la narcosis por nitrógeno, mal juicio, dificultad para concentrarse y pérdida de fuerza y coordinación. En otras palabras, perdió todo lo que necesitaba para sobrevivir a esa profundidad. Intentó cortar la línea enredada, pero la falta de coordinación lo hizo casi imposible. Mientras luchaba por mantenerse consciente, lo último que vio fue la escena aterradora del rostro sin vida de Deon, con su máscara, mirándolo fijamente. Poco después, Dave perdió el conocimiento. Dave murió allí mismo. La única luz en toda esta tragedia fue que la línea enredada mantuvo el cuerpo de Deon unido al suyo, permitiendo que Dave, aun en su muerte, cumpliera su misión y recuperara los restos del joven.
solo que pagó con su propia vida.